Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Hoy es el último repaso, mañana es el examen. Fue lo que repasamos ayer. Nos quedamos en por qué Juan Orlando no tenía ninguna multa ni requerimiento judicial en Honduras. Ajá. Em, ¿Y cuál sería la respuesta? Porque, porque no tiene en realidad ningún delito cometido en Honduras y lo están pidiendo extradición en Estados Unidos porque le ha creído a los narcotraficantes que están resentidos con él porque él aprobó legislación a favor de la extradición que era prohibida antes que él y, y entonces las autoridades judiciales de Estados Unidos le creen a las mentiras de los narcotraficantes y él es inocente. Ese es el discurso de él. Y mientras no se le venza en juicio, tenemos constitucionalmente que presumir que es inocente, pero la percepción de nosotros mayoritaria en el país es de que es culpable, ¿verdad? O alguien tiene alguna presunción diferente, cree que es inocente. Esta es una cátedra libre donde podemos exponer libremente nuestro pensamiento y no pasa nada, pues tenemos que tener la valentía de poner, como lo he hecho yo a lo largo de mi vida y me causó 25 años de exilio a mí, porque a mí eh, no me querían en una época acá por mis ideas progresistas. Y eso alguien antes era prohibido, ahora elegimos a una presidente progresista. ¿Alguien cree que es cierto que lo que están declarando en contra de él es porque están resentidos con su decisión, con la decisión de Juan Hernández de extraditarlos? Dariana, Dariana, ¿podemos decir que es cierto lo que afirma el expresidente? Somos Perdón, libres. acabo de ingresar porque no había podido conectarme. Hasta ahorita entro y no sé qué están hablando. Estamos haciendo el último repaso, examen en mano, y mañana es el examen. Juan Hernández, el expresidente que fue sustituido por Xiomara Castro, alega que lo que afirman los narcos que están siendo juzgados en Nueva York son mentiras, que están resentidos con él porque él contribuyó a extraditarlo, impulsó una legislación a favor de la extradición y ahora se están vengando mintiendo sobre él. ¿Es la misma percepción de ustedes o creen No, que para mí es verdad y lo de que es mentira es solo una excusa de ellos y de toda su familia porque literalmente su esposa, la mamá y todos creen que él es inocente. Bueno, o dicen, porque me imagino que estando en familia todo se da cuenta y solo quieren como tapar el sol con un dedo diciendo que es mentira y por venganza? basta hacer una investigación patrimonial o tener una idea del patrimonio que tiene él ahora al salir de la presidencia y el patrimonio que tenía cuando comenzó su carrera, la última etapa de su carrera política en la que salió electo diputado, llegó a presidente del Congreso y después
eh, según la oposición, con fraude, llegó 2 veces. La Constitución prohíbe la reelección y cuando a Mel Zelaya le dieron el golpe de Estado, se justificó diciendo que sabían que él estaba pensando en reelegirse y por eso le dieron el golpe. Y eso era anticonstitucional. Y ahí va a terminar su periodo, Mel Zelaya. Estaba a unos meses de dejar de ser presidente. Y en cambio, Juan Orlando no solo lo pensó, sino que se reeligió. Y sin embargo, la Corte lo consideró correcto, que no era válido esa prohibición de la reelección. Y con Mel Zelaya nadie dijo eso. ¿Cuáles son los factores que dijimos en clase que son los que contribuyeron a que se pudiera fundar una nueva ciencia con el nombre de sociología? ¿Cuál fue el primero que yo le di importancia, que es el primero? Legitimación de la curiosidad intelectual. Correcto. Antes de la legitimación de la curiosidad intelectual, se miraba mal eso. Se miraba como un pecado de soberbia, de querer ser como Dios, que sabe todo. Todos esos sabiondos que andaban leyendo, investigando, creando ciencia, se le miraba sospechoso de soberbia. En cambio, cuando se legitima la curiosidad intelectual, entonces alguien tiene abierto el micrófono y Tim no me dice quién, no se ve. Una vez legitimada socialmente, que se ve como normal, como correcto y como necesario más bien el tener curiosidad intelectual, se desarrollan rápidamente la filosofía en general, la filosofía social en particular, las ciencias naturales e incluso se crea un movimiento de intelectuales que se conoció como la Ilustración. Esos conocimientos nuevos, científicos, tecnológicos, traen como consecuencia que se pueda producir la primera revolución industrial. La mayoría de los autores habla de la revolución industrial, pero para mí, siguiendo a unos cuantos autores y yo por mi cuenta, también llegué a la conclusión de que han habido varias revoluciones industriales. ¿En cuál revolución industrial estamos en este momento? Y que estamos en transición a otra. Estamos en la tercera, en transición a la cuarta. Correcto. Y gracias, Nazaret. Y más o menos se tiene una idea de cómo sería la quinta generación, la quinta revolución industrial. Ya estamos nosotros con el Internet de las cosas. Dentro de muy poco, si no es que ya lo están haciendo, para decirlo coloquialmente, la refrigeradora le va a decir al celular de Nazaret, por ejemplo, decirle a Nazaret que ya se acabaron los tomates y que ella está cerca del supermercado, que vaya al supermercado y compre tomates. O sea, el Internet de las cosas teniendo su propio cerebrito con inteligencia artificial, comunicándose entre sí, ¿verdad? Digamos con el celular, avisando la casa, dejaste encendidas tales y tales luces.
¿Está bien así o puedo apagar algunas? Yo voy a decir, se me olvidó apagar tales y tales luces y dejar encendidas tales y tales. Vamos a tener casas inteligentes. Que entiendo que Bill Gates ya vive en una casa inteligente, que puede decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que puede estar midiendo la temperatura de la piscina, por ejemplo, y cuando baja de tal temperatura, enciende el calentador de agua. Nazaret tiene la palabra. Todo esto del Internet de las cosas, las casas inteligentes, serían en la quinta revolución industrial, ¿verdad? Me parece que sí, aunque ciertos elementos ya están presentes en la cuarta generación y nosotros ya nos estamos aproximando, por eso decimos que estamos en la transición, tenemos un pie en la tercera generación y otro pie en la cuarta generación. Giselle Espinal tiene la palabra. Sí, maestro, es que yo le iba a decir de que ya hay refrigeradoras de que cuentan con pantalla vía internet y los niños pueden ver videos en YouTube y desde su teléfono usted puede controlar todo eso, ¿me entiende? La refrigeradora, La temperatura del freezer, la temperatura del área de verdura, la temperatura del área de lácteos, todo eso, ¿verdad? Y saber lo que hay y lo que no hay. Ya existe eso. Bueno, no sabía que estaban tan avanzadas las refrigeradoras. Yo la primera refrigeradora la tuve en nuestra casa que quedaba en el campo, en lo de Ponce, yendo para adelante de Latillo, Corralito, La Tigra, y eran redondeadas y funcionaban con gas queroseno, con una llama de gas queroseno, porque no producía su propia electricidad. Ok, entonces cuando surge la sociología, ¿cuál revolución industrial es la que se produce antes de la fundación de la sociología? La primera. La primera revolución industrial. Y casi todos los autores, si ustedes buscan en internet, hablan de la revolución industrial. Y han habido diferentes revoluciones industriales. Las vamos a ver la próxima semana. Después de que hagamos el examen, que es mañana, les dije, ¿verdad? Mañana, hoy terminamos el repaso. ¿Qué otros factores, además de la legitimación social, de la curiosidad intelectual, de las primeras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa, de la primera revolución industrial, el surgimiento de fenómenos, ¿qué otros fenómenos o hechos históricos propiciaron el desarrollo de la sociología? La revolución de las 13 colonias que dijo Nazaret ayer. Sí, por eso yo prefiero que digamos las primeras revoluciones industriales, especialmente, las primeras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa se produjo la revolución de las 13 colonias en lo que ahora es Estados Unidos. Y eso se celebra como la revolución la independencia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos de América no existían. Lo que existían eran 13 colonias divididas como tal en colonias y dominadas, colonizadas por Inglaterra. Nazaret tiene la palabra. Otro factor que ayudó al surgimiento de la sociología fue el rápido desarrollo de las fuerzas productivas como la ciencia, la mano de obra y la tecnología. Correcto, el rápido desarrollo de las fuerzas productivas, las fuerzas productivas se han estado desarrollando desde que
los seres humanos existimos, ¿verdad? Y las primeras armas e instrumentos fueron mazos, piedras sin pulir, y más adelante surge la piedra pulimentada, el mazo, que era una rama decajada del árbol, se pule, se le amarra después una piedra, y se van desarrollando las fuerzas productivas desde que el ser humano es ser humano. Pero en ese periodo anterior al surgimiento de la sociología, después de que se legitima socialmente la curiosidad intelectual, se desarrolla la filosofía en general, que no es una ciencia. Les puedo preguntar que si es ciencia la filosofía, o ponerle en una respuesta la filosofía, ponérselo como ciencia, y no es una ciencia. La filosofía, especialmente la lógica, la epistemología, la filosofía de la ciencia, ayudan al desarrollo de las demás, de las ciencias, pero en sí la filosofía no es una ciencia. Entonces, pero sí el desarrollo de la filosofía y las ciencias naturales propicia que se realice la revolución industrial, y la revolución industrial propicia que se desarrollen las primeras revoluciones liberales. Incluso Inglaterra, que tiene una fuerte monarquía constitucional, tuvo sus revoluciones liberales y tuvo su época de unos pocos años en que fue una república sin reyes, sin monarquía. Es difícil imaginar a Inglaterra sin monarquía, porque es una monarquía que tiene un protagonismo bastante grande. Tiene la jefatura de Estado, los reyes, donde hay reyes, son los jefes de Estado, y los jefes de gobierno son los primeros ministros o presidentes de gobierno, como en España, primer ministro o canciller en Alemania, presidente de gobierno en España, el rey Felipe VI, creo, es el jefe de Estado. En Alemania existe un presidente que nadie sabe cómo se llama, ni aparece en las noticias, pero hay un jefe de Estado que es un presidente, pero quien administra el gobierno y el Estado es una persona que se le llama canciller, que antes era Angela Merkel y ahora es un señor que nadie le sabe el nombre. Angela Merkel era muy destacada, muy conocida. Y en Honduras y en Estados Unidos, en todo Centroamérica, existen regímenes presidencialistas, donde el jefe de Estado es el mismo jefe de gobierno, y eso lleva a una confusión. Tiene la palabra Jorlin y después Nazaret de nuevo. Jorlin. Nazaret. Había olvidado bajarla, perdón. Ok, no hay cuidado. Bueno, otro fenómeno es la existencia, el surgimiento, la irrupción, el nacimiento de fenómenos sociales masivos, considerados como problemas sociales, como la proletarización de una buena parte del campesinado, proletarización porque pierden la tierra y se convierten en proletarios, que solo tienen su fuerza de trabajo para venderla y obtener un salario para sostener a su familia. Y entonces esos proletarios que son campesinos que perdieron la tierra, pasan a sentarse en las orillas de las ciudades, como en Honduras, y formar barrios que ahora se le llaman barrios marginales,
y eso sucedió en relativamente pocos años y fue retratado por la literatura. Yo les he mencionado a Charles Dickens en Inglaterra, a Víctor Hugo en Francia, que escribió Los Miserables, la novela Los Miserables, que fue llevada al teatro en Broadway, en Nueva York, en Estados Unidos, y que luego Hollywood lo hizo película, que yo se la recomiendo, esa, donde el personaje principal, que es Jean Valjean, eh, pasa preso casi toda su vida por haber robado un pan para darle de comer a sus hijos que tenían hambre, y por robar unos candelabros en una iglesia, que el cura, cuando ve que la policía se lo va a llevar preso, le dice: no, 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 señor policía, si yo se lo regalé a él para salvarlo de la cárcel. Estos candelabros yo se los regalé a él no los está robando, pero igual se lo llevan preso. Es muy interesante la novela, la obra de teatro y la película. Bueno, entonces tenemos al menos 5 factores que contribuyeron al surgimiento de la sociología, desde la legitimación social, de la curiosidad intelectual y la Revolución Francesa y otras revoluciones liberales, la primera revolución industrial y el surgimiento de los fenómenos sociales masivos que mencionamos, hasta el rápido desarrollo de la filosofía, la filosofía social en general, en particular, y dentro de la filosofía social es que se llega a la conclusión de que falta una nueva ciencia que estudie lo social, porque ninguna ciencia de las existentes en la época tenían dentro de su objeto de estudio analizar científicamente fenómenos como los que estaban surgiendo, como esa migración masiva del campo a la ciudad. Y bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas y de las ciencias y de la filosofía. Ok, las grandes misiones de la sociología, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera gran misión? Describir y medir los fenómenos sociales. Correcto. La segunda gran misión. Ya mañana van a tener 50 minutos para un examen que máximo, haciéndolo lentamente, bien pensado, se tarda uno 28 minutos en contestarlo, y se les va a dar 50 minutos para hacerlo, y va a ser como en las demás materias, en el aula del campus virtual. Ahí va a estar el examen. Entonces la segunda gran misión es analizar, interpretar, explicar científicamente los fenómenos sociales que ya describimos, que ya hemos descrito. La tercera gran misión es pronosticar la evolución futura. Nosotros vamos a describir cómo son las relaciones de género en las casas de ustedes, con un ejercicio. Con una entrevista a sus padres y abuelos vamos a ver cómo era en la época de sus abuelos y de sus padres. De esa manera vamos a detectar la tendencia hacia dónde se están moviendo las relaciones de género, hacia una mayor igualdad o hacia una mayor desigualdad. Y cuando hayamos visto eso, podremos predecir cómo van a ser las relaciones de género en los hogares que ustedes formen, o que ya tienen. Unos cuantos de ustedes tienen ya hogares formados. ¿Hay alguien de ustedes que ya tiene un hogar formado, que están casados o juntados y que tienen al menos un hijo? ¿Hay alguien de ustedes 41?
A ver, tiene la palabra Johanna, usted es mamá. Sí, profe. Sí, ya ¿Cuántos soy hijos madre. tiene? Tengo 3 niños. Una niña de 16, otro niño de 12 y uno de 9 años. ¿Y su esposo vive con ustedes? No, no, profesor. Ok, eso es muy común, ¿verdad? Eso es de lo más común. Pero él no tuvo que emigrar para mandarle dinero a ustedes desde otro país. No. No, no, lo separamos, pero es un buen padre, muy responsable. Ah, qué bueno. Lo cual Sí, no es común, ¿verdad? sí, No no, es no, no es muy común. común, pero él No sí, es muy un común. excelente padre. Qué bueno, me alegra. Sí. Entonces, y gracias por darnos su caso. ¿Ustedes en su casa, como pareja, se consideraban iguales en derechos? Eh, Podría decir que casi iguales, porque casi siempre uno de mujer tiene que ser como más sumiso cuando ya está en un matrimonio y no, bueno, decir que totalmente la igualdad, no, profe. Pero eso, Johanna y compañero y compañera, eso es en Honduras, porque en Suecia, Finlandia, Holanda, para mencionar tres ejemplos, eso no es así, son completamente iguales en derechos y así se comportan las parejas. Pero en Honduras, las parejas más avanzadas, tal vez había un puñito como la pareja de mi esposa y yo, que sí nos considerábamos totalmente iguales, pero ella era una trabajadora social con un posgrado en economía y planificación del desarrollo y yo un sociólogo y nosotros ambos de pensamiento progresista. Entonces nos considerábamos totalmente iguales. Yo recuerdo que llegaron a- en otro país, llegaron unos encuestadores y dicen, queremos hablar con el jefe de familia. Aquí no hay un jefe de familia, hay dos, le decimos. ¿Con cuál de los dos quiere hablar? No, es que tiene que haber un jefe. A nosotros nos dijeron que hay un jefe, pero aquí no, hay dos jefes con igual derecho, con quien quiere hablar. Y no hallaban qué hacer el encuestador, entonces le dije, no se preocupe, entre y va a hablar con nosotros dos. Y ya contestamos la encuesta entre los dos, ¿verdad? Pero hay una tendencia a creer que es el hombre el que debe mandar. Y en las generaciones futuras tenemos los mismos derechos. Entonces nosotros podemos pronosticar al ver que entre los abuelos, los padres y lo que es ahora existe hay una tendencia a una mayor igualdad de género, podemos nosotros pronosticar que en los hogares de ustedes y en los de sus hijos va a haber cada vez una mayor igualdad de género. La cuarta gran misión de la sociología, ¿cuál es? Contribuir a que todos veamos la realidad. Contribuir a encontrar soluciones a los problemas, a los problemas sociales, es decir, a los fenómenos sociales que percibimos como problemas. Y yo les daba el ejemplo de que en tiempos de Jesús, su madre, María, lo tuvo a los 13 años. Y todas las que ahora consideramos niñas de 13 años, ya estaban casadas a los 13 años. Cada vez se ha ido postergando y ahora en Europa, Estados Unidos, piensa que una mujer se deba casar antes de los 25, 26 años. Yo me junté con mi esposa y nos casamos cuando ella tenía 28 y todas las tías le decían, ay Melba,
cásate ya que te va a dejar el tren. Y cuando ella le anunció que andaba de novia conmigo, ay, busca casarte con él porque él es tu machangay. Alguien de ustedes es de la costa norte de Honduras, del Caribe. No, machangay se le llama, viene de merchandise. Era el tren el último tren que pasaba en la noche, al atardecer o final de la tarde o principios de la noche, y era el tren de mercaderías, merchandise, el tren de cosas, de mercadería, pero también iban pasajeros, pero era un tren cargado de productos. Y a ese se le llamaba machangay, porque los hondureños oían merchandise, como decían los gringos de la bananera, ellos, la gente hondureña, los trabajadores bananeros, oían machangay. Entonces, como mi esposa era de la costa, que en paz descanse, entonces las tías le decían, ay, qué bueno que ya tenés un novio formal, casate con él, que él es tu machangay, le decían. Ella me contó. Él es tu machangay, casate con él. Y nosotros nos reíamos con eso, ¿verdad? Ay, okay. Entonces cada vez va a haber mayor igualdad de género. Podemos pronosticar que es la tercera gran misión. En la cuarta misión dijimos que contribuir a encontrar soluciones para los fenómenos sociales que percibimos como problemas. La quinta gran misión es, según como dice Zygmunt Bauman, que es un autor que ponemos como autor visto hoy, Zygmunt Bauman, que dice que debemos dejar de sentirnos víctimas y como que no podemos hacer nada, que la sociedad es como es y no la podemos transformar y decir, no, tenemos que asumir la tarea de transformar ese orden social de acuerdo a los intereses de la mayoría y de toda la sociedad. Y en Honduras, la mayoría de la población creía que nada podíamos hacer para transformar la sociedad y mucho menos hacer que el Estado trabajara en favor de la mayoría. Y en las elecciones recientes, una mayoría del electorado votó por una candidata que dijo abiertamente que quería transformar el país y que sirviera a los intereses de la mayoría y no de una minoría de ricos. Entonces ya le estaban haciendo caso a Zygmunt Bauman, ¿verdad? Y a todos los sociólogos prácticamente, desde los primeros que hubo, como los precursores como Augusto Comte, etcétera. Siempre en la sociología hemos sido conscientes de que las sociedades, toda la realidad social es construida socialmente y así como la hemos construido, la podemos transformar. Y si no sirve a los intereses de todos los de la sociedad, como en Honduras, que antes de la pandemia había 73% de pobres, más de 7 de cada 10 eran pobres, y ahora se habla de 80%, o sea, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas son pobres, y 40 y pico de los hondureños vivían en pobreza extrema. ¿Y qué quiere decir pobreza extrema? Tener un ingreso diario menor a $1, o sea que menor a 25 lempiras, imagínense ustedes. Y antes de la pandemia, 40 y pico %, o sea, más de 4 de cada 10 hondureños
tenía un ingreso monetario de $1 o menos de $1, o sea, 25 lempiras o menos. Y tenían un ingreso de pobres, que yo le llamo pobreza media, tenían un ingreso igual a $2 o entre $2 y $1. Y yo le llamo pobreza menor. Yo divido a los pobres en 3 estratos, y para mí es pobre, eso a ningún experto en pobreza le he oído mencionar eso, pero para mí me parece de una obviedad que me parece increíble que los grandes pobrezólogos del Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera, no se les ocurre decir que son pobres todos los que tienen un ingreso familiar de menos del salario mínimo. ¿No le parece a usted evidente eso? Si el salario mínimo es lo mínimo que debe ganar un trabajador para sostener a su familia, me parece de una obviedad total que la familia que tiene un ingreso menor al salario mínimo es pobre. ¿No están de acuerdo ustedes conmigo? Tienen libertad de opinar como quieran. Yo sí soy de acuerdo. O yo estoy equivocado. Nazaret y yo estamos equivocados. ¿Quién más quiere opinar? Si se define. Gracias, Dariana. Si el salario mínimo se define como el ingreso mínimo que debe ganar el trabajador y su familia para... ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, profesor. Sí. Es que salió un mensaje Sí, todo raro. Salió un mensaje todo raro que decía que que la computadora no reconoce al dispositivo USB, y yo lo que tengo conectado a la laptop es una cámara externa y unos audífonos. Está loca esta computadora. Ojalá que no se enoje porque le dije loca. Entonces, nosotros como individuos tenemos que estar claros de que la sociedad es construida socialmente y socialmente la podemos transformar, que es lo que la mayoría del electorado expresó eligiendo a una presidente que se declara transformadora, que quiere transformar radicalmente la sociedad hondureña, que si el Estado ha trabajado ahora para la minoría más rica, que ahora trabaje para la mayoría más pobre y para la clase media, la mal llamada, o sea, el estrato medio, declaradamente, ¿verdad? Y la sexta gran misión, ¿cuál es? Es contribuir a que todos y todas veamos la realidad al menos con cierto grado de perspectiva sociológica. Esas son las 6 grandes misiones de la sociología. Las ciencias sociales. Ya vimos que en el sistema educativo hondureño reconocemos 3 tipos de ciencias. Las ciencias exactas o matemáticas. No sé, la cámara se apagó sola. Está loquita esta. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, sí, Sí. profe. Ok. Voy a desconectar y volver a conectar. Tal vez se mejora. Dijimos que en el sistema educativo hondureño reconocemos 3 tipos de ciencias. Las ciencias exactas son matemáticas, como la aritmética, la geometría,
la trigonometría, el cálculo, etcétera, etcétera. Reconocemos las ciencias naturales como la química, la física, la biología, etcétera, la astronomía, y las ciencias sociales como la historia, la antropología, la sociología, la geografía, las ciencias políticas, la psicología, todas esas son ciencias sociales. Dígame entonces, Johanna, una ciencia social que no sea la sociología. Johanna Margot Mejía, rapidito, Sí, aquí estoy, profe. si no me contesta inmediatamente yo paso con otro. Una ciencia social que no es la sociología. La psicología. Exacto, correcto. Gracias, Cristian. ¿Cuál otro? La geografía. La geografía, correcto. Gracias, Nazaret. ¿Alguien más? Historia. La historia, correcto. Giselle. ¿Alguien más? La química. La química. Tariana, ¿cuál? ¿Otra ciencia social que no sea antropología? Correcto. Bueno, ya tenemos, ¿cómo dice? Demografía. Demografía, correcto. Entonces, ya tenemos una idea. La economía, profe. La economía, importantísima, correcto. Entonces ya tenemos una idea de cuáles son las ciencias sociales que estudian a los seres humanos en sociedad o algo relacionado con eso, ¿verdad? Luego vimos en clase que se reconoce la existencia de diversas escuelas o corrientes dentro de la sociología, y las primeras con las que nace y se comienza a desarrollar la sociología hasta ahora, se reconocen tres grandes, y aunque pueden haber autores que tienen un pie en una y otro pie en otro, o que hacen aportes que no se pueden clasificar exactamente en alguna de las tres grandes escuelas. ¿Cuáles son esas escuelas? Corrientes o paradigmas científicos sociológicos con que nace la sociología. Son la sociología positivista, con la que nace la sociología como ciencia, y que es Emilio Durkheim, el primer clásico fundador, Emilio Durkheim, que describe el libro fundacionales como las reglas del método sociológico, método científico, que el suicidio, hace una investigación sobre el suicidio. ¿Y por qué hace una investigación sobre el suicidio? Porque alguien pudiera decir que no hay fenómeno, o hay muy pocos fenómenos, tal vez el onanismo, sean tan individuales como el suicidio, pero él lo escoge, como es un fenómeno que todo el mundo dice que es individual, y quizá la mayoría piensan que nada tiene que ver la sociedad. Él llega y demuestra ¿Qué es? que los que pertenecen a cierto tipo de religiones se suicidan más que otros que tienen otro tipo de religión, que los que son casados se suicidan menos que los solteros, y así va, demostrando que hay variables de tipo social, sociológico, que influyen en la mayor o menor probabilidad de suicidarse, y tiene que ver con el grado de cohesión social de los grupos a los que pertenecen las personas. Si yo profeso una religión en la que cada quien
va a su iglesia y no se relaciona con los demás feligreses y entran individualmente y salen individualmente y no hay un sentido de comunidad en esa iglesia, tengo más probabilidades de suicidarme que si soy de una iglesia en la cual hay un gran sentido de comunidad y que nos conocemos todos y que el pastor o la pastora o cura conoce la situación de cada uno de sus feligreses y charlan sobre los problemas que tiene cada familia, etcétera, vamos a tener menor probabilidad de suicidarnos según el estudio que hace Emilio Durkheim y que lo publica con el título de El suicidio. Entonces tenemos tres corrientes. El positivismo, que actualmente se le llama funcionalismo, que lo funda Emilio Durkheim, como dijimos. La sociología del conflicto, ¿quién la funda? Karl Marx. Exactamente, Karl Marx. Gracias, Nazaret. Karl Marx. Y la sociología de la acción o sociología de la acción social o el interaccionalismo simbólico, que digámosle sociología de la acción social, que es la que funda Max Weber o Max Weber. Los sociólogos latinoamericanos le decimos Weber, en alemán es Weber y en castellano, respetuoso de las reglas gramaticales del español, de la academia, se diría Weber, pero nosotros no lo pronunciamos ni en alemán ni en español, sino que le decimos Weber. Como un poco rebelde los sociólogos. Ok, ¿qué es la juridicidad social? ¿Cómo se llama un grado o nivel extremadamente bajo de juridicidad social en una sociedad? Anomicidad social. ¿Y qué se llama, qué es lo que llamamos grado en que dentro de un grupo social o a nivel societal significa, y lo pongo como concepto de hoy, societal quiere decir a nivel de toda la sociedad, en este caso a nivel societal, en Honduras es a nivel de Honduras. Grado en que dentro de un grupo social o a nivel societal se considera muy importante la existencia, el conocimiento y la adopción de normas sociales, sean de carácter jurídico o no, o pueden ser normas de conducta cotidiana, como llamar por teléfono, hablar por teléfono. Por ejemplo, díganme una norma de cuando estamos hablando por teléfono, una norma social. Saludar cuando comienza la llamada, despedirse cuando termina la llamada. ¿Qué otra norma podría haber? Norma social. Dejar que la otra persona hable y no solo... Exactamente, dejar que la otra persona hable, no solo hablar uno, interrumpirlo uno y querer solo hablar uno. Habla uno, habla el otro. Esa es otra norma social. Y si vamos subiendo gradas físicas, ¿cuál es la norma social? No en los empujar. países desarrollados. No empujar al otro, no correr. ¿Qué más? ¿Qué otras normas hay al subir gradas físicas? Respetar las leyes. Sí, pero ¿cuáles? Hay que decirlo.
¿Cómo subimos la grada según los protocolos sociales? Que por la derecha creo que Exactamente, Dariana. Exactamente, Dariana. O sea, subimos por la derecha y ¿por qué lado bajamos? Por la izquierda para no chocar con la otra persona. Por lo que se ve por la izquierda si uno está abajo de la grada, viendo la grada, Ajá, pero cuando pero uno va por la derecha siempre. Entonces. siempre por la derecha, sí. Si uno se sitúa en el punto de vista de la persona que está usando la grada, sube y baja por su derecha siempre. Y en las gradas mecánicas, cuando van funcionando, ¿cuál es el protocolo social que se establece? ¿Cuál es la norma social? ¿Cómo viaja uno en una grada eléctrica? Podría ser cada quien en su grada, porque no se va a ir a poner al lado de un desconocido en la grada eléctrica. ¿Quién me dice otra norma? ¿En qué lado nos ponemos en la grada mecánica? En las gradas eléctricas. En medio. No, nos ponemos en el lado derecho y dejamos el carril izquierdo. Si vamos estáticos, si solo nos subimos a la grada eléctrica y no vamos caminando ni corriendo, sino que dejamos que las gradas nos vayan llevando, entonces nos ubicamos en el lado derecho y dejamos libre el carril izquierdo de las gradas para que las personas que van más rápido que nosotros vayan caminando o corriendo. Ese es el protocolo, esa es la norma social, que en Honduras no se conoce. Yo he filmado en gradas físicas y gradas mecánicas o eléctricas, y yo veo que en Honduras no sabemos usar las gradas. Yo filmé con Enzo las gradas del edificio 1 y había gente que subía por la izquierda, otras por la derecha, unos bajaban por la derecha, otros por la izquierda, y la gente tropezando y haciendo bultos. Y si uno hace lo mismo en unas gradas de un edificio de un país desarrollado, todos van subiendo por la derecha y bajando por la derecha también, y no hay ningún tropiezo. Y en la grada mecánica, si vamos juntos, un grupo, vamos pegaditos a la derecha y con una grada de por medio que dejamos vacío, porque si no nos vamos a tropezar al salir, va el siguiente del grupo. Y si no vamos juntos con la persona que va más adelante, desde que existe la pandemia, vamos 3 gradas más abajo y a la derecha, en fila india, si vamos en grupo, y dejamos libre el carril izquierdo para los que quieren ir adelantando. Lo mismo en la carretera, en las calles. Si vamos lento, vamos a la derecha de la calle, y si queremos adelantar a un carro que va muy lento adelante de nosotros, nos pasamos al carril izquierdo, lo rebasamos y nos volvemos a poner en el carril derecho. Pero yo he visto, voy desesperado porque me van a cerrar el banco y pitando yo, y van 2 tortugas uno al lado del otro, porque la gente no sabe para qué son los carriles. En Estados Unidos he ido yo por carreteras que tienen 16 carriles, 8 en una vía y 8 por la otra, y todo el mundo sabe que los que van lentos van a la derecha, en el primer carril de la derecha, y el de la izquierda es el carpool lane, que se llama, que es solo para personas, para carros que llevan 2 o más pasajeros, porque la mayoría de los carros van solo con una sola persona. Entonces es el carril de la izquierda, se le llama carpool lane, o sea, canal o vía para donde va un pool es varias personas, ¿verdad? Y el gobierno y los estados hicieron propaganda para que los vecinos, si se pusieran de acuerdo para irse juntos al trabajo, que un día en el carro de uno, otro día en el carro del otro,
si trabajaban cerca y vivían cerca, ¿verdad? Para ahorrar combustible. Entonces, hay un nivel de juridicidad alto en los países desarrollados y en los países subdesarrollados hay un bajo nivel de juridicidad social a tal grado de que podemos hablar de anomicidad social. Vimos las técnicas de investigación social o sociológica para recoger datos y vimos que la primera que se usa es la investigación bibliográfica. Después ya hemos usado la observación, que puede ser participante o no participante. Nosotros hemos usado la observación participante cuando empezamos el ejercicio número 1 y hicimos el ejercicio un día en mi vida, un momento en mi vida. Entonces estamos observándonos a nosotros mismos y a los miembros de la familia. Y luego vamos a utilizar la entrevista para entrevistar a nuestros padres y abuelos o personas contemporáneas, si no los tenemos a mano, para hablar con ellos. Entonces, la primera técnica de investigación o recolección de datos o de información en una investigación sociológica es la revisión bibliográfica. ¿Cuál dijimos que es el enfoque adoptado por la UNA para la planificación didáctica? Un enfoque de competencias. Perfectamente, gracias Nazaret. Enfoque de competencias. ¿Y cuántas partes tiene una competencia? O componentes. Toda competencia tiene 3 partes, una parte de conocimiento, otra de habilidades y otra de actitudes. Para tener la actitud de utilizar las habilidades adquiridas para usar a su vez los conceptos, conocimientos para conocer mejor nuestra realidad. Algunos precursores de la sociología, ¿quiénes pudieran ser? Hablamos de precursores antiguos como Confucio, Ibn Khaldún, Aristóteles, Platón, Sócrates, Tomás de Aquino, Tomás Moro, etcétera. El mismo Augusto Comte, que es un precursor cercano o inmediato, el principal, porque fue el que bautizó la sociología. Tenemos a Adolfo Quetelet, tenemos a Emmanuel Joseph Sieyès como precursores inmediatos. ¿Me pueden mencionar unas cuantas mujeres que vimos que han sido destacadas en la sociología? Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. ¿Cuál otra? Beatriz Webb. Beatriz Webb, correcto. Ludis. ¿Quién más? Harriet Martineau. Harriet Martineau. ¿Cuál otra? Marianne Snitker. Marianne, que se le conoce como Marianne Weber, ¿verdad? Que era la esposa de Weber. Marianne Weber. Marianne Weber, que se llamaba, el apellido de soltera era Schnicker, pero pronunciado en español. En alemán tal vez Schnicka, algo así. Y que no se le menciona con su apellido de soltera. Otra que mencionamos fue a Margaret Mead, que descubrió una sociedad en que están invertidos algunos roles de género, que son los hombres que se arreglan para verse bonitos y las mujeres no les importa tanto. Simone de Beauvoir, que es la que dice, no se nace mujer, se aprende a hacer esto, a ser mujer. Se aprende a ser hombre y a ser mujer en sociedad. No se nace hombre. A uno le enseñan cómo ser hombre. Por ejemplo, le dicen,
Está llorando un cipote de 10 años. No llore, jodido, que los hombres no lloran. ¿Ustedes han oído eso? ¿Alguien ha oído eso? Sí. Sí, Y eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Todos los hombres lloramos, ¿verdad? Pero nos escondemos para llorar, para que no nos vean llorando, porque no se ve una actitud muy masculina. Sobre todo lloramos por mujeres, ¿verdad? Y se hacen canciones todas lloronas sobre los amores despechados con mujeres. Bueno, creo que ya con eso tenemos un buen repaso. Recuerden que hablamos de fenotipo y genotipo. ¿Cuál es la diferencia entre fenotipo y genotipo? el fenotipo habla de las características físicas y el genotipo de las características de los genes y cromosomas. Excelente, excelente. Masculinismo y feminismo, ¿qué son? ¿Qué buscan? ¿En qué se parecen? Los dos buscan la igualdad y los derechos de hombres y mujeres. Igualdad de género. Igualdad de género pero cada quien defiende los derechos de su sexo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El A sexo ver, se da de Nazaret. forma biológica, natural y es congénito, y el género es construido socialmente. Excelente, Nazaret. Usted va camino a sacar una nota de excelencia académica. Yo creo que con esto nos podemos despedir. Recuerden que la definición de socialización, recuerden si la Constitución manda que las mujeres están subordinadas a los hombres o si manda que sean iguales, que no haya discriminación por razones de sexo. Recuerden quién fue el primero que tenemos establecido que propuso la creación de una nueva ciencia de lo social y le llamó sociología, que hubo 3, 4, 5 personas en diferentes partes de Europa o de América que se le ocurrió en un lapso de más o menos 50 años que se debía fundar una ciencia de lo social y coincidieron en que se llamara sociología. ¿Eso por qué? Porque era una necesidad histórica. Cuando algo es una necesidad histórica, se le ocurre a varias personas al mismo tiempo. Y en el lapso de menos de 50 años, a varias personas en distintos países del mundo, de Europa y de América, se les ocurrió que debía fundarse una nueva ciencia que estudiara los fenómenos sociales. Yo creo que con esto ya estamos al tanto, ya sabemos cuál fue el primer nombre de la sociología. Filosofía social. No, filosofía social es el nombre de una rama de la filosofía. Recuerden que se admiraba a las ciencias naturales. Entonces se usó el nombre de una ciencia natural y se le agregó social. ¿Cuál era? Es ciencia de la sociedad. Eso quiere decir sociología en términos bien resumidos. Pero ¿cómo se llamó? ¿Cuál fue el primer nombre que Comte y Adolfo Quetelet usaron? Que era un belga, un astrónomo belga. Antes los científicos se metían en diversas ramas del conocimiento. Ahora es que hay un alto nivel de especialización, pero Quetelet, Adolfo Quetelet, que era un belga, era astrónomo, estadístico, y él opinó que debía haber una ciencia de lo social que se llamara con el nombre de una ciencia natural y agregándole de apellido social. ¿Cómo fue que se llamó? Física social. Fue el primer nombre que tuvo la sociología.
propuesto al mismo tiempo por Quetelet y por Comte. Y según los biógrafos de Comte, Comte se enojó mucho cuando descubrió que lo que él estaba proponiendo ya lo había propuesto antes Quetelet, y entonces se propuso buscar un nombre complicado. Generalmente los neologismos, o sea, las nuevas palabras generalmente relacionadas con una ciencia, usaban o raíces griegas o raíces latinas. Y él escogió una raíz latina que es socius y una raíz griega que es logos. Logo quiere decir tratado, que trata de, y socio quiere socio, compañero, y alude a lo social. Entonces, la ciencia que trata sobre lo social se llama sociología, con una raíz latina y otra raíz griega. Bueno, creo que con eso nos vamos y le apostamos al 100. Profesor, ¿me podría repetir la quinta misión de la sociología, por favor? Es que me falló el internet cuando lo dijo. ¿Quién puede contestarle eso ahí a la compañera? ¿Cuál es la quinta gran misión? Rogelio. Presente. ¿Usted? Presente, doctora. Ángel Gabriel. Presente, doctora. ¿Quién le ayuda a la compañera? Y eso con seguridad viene en el examen. Todas las misiones. Carlos Eduardo Ponce. Presente, doctora. Como dice Zygmunt Bauman, una misión de la sociología, que yo la llamo la quinta gran misión, es que dejemos de sentirnos víctimas de la sociedad, como que no podemos hacer nada por cambiar nada, y cobrar conciencia de que que la sociedad, toda la realidad social ha sido construida socialmente, ha sido construida por los seres humanos, y por lo tanto también la podemos modificar, la podemos transformar. Y si no nos gusta cómo está construida, porque favorece a una minoría y no a la mayoría, pues entonces transformémoslo. Y eso fue lo que hizo la mayoría del pueblo hondureño, votando por una mujer que dijo que quería transformar la sociedad en favor de la mayoría. Y hasta los gringos no se opusieron, porque estaban desesperados que las posibilidades de ganar eran o los cachurecos o Libre y sus aliados de Partido Salvador de Honduras, Pinus Socialdemócrata y otros pequeños movimientos, varios grupos de liberales que dijeron que en esta ocasión, sin dejar de ser liberales, iban a apoyar a la candidata de Libre. Y entonces ganó una mayoría de hondureños que le hace caso a Zygmunt Bauman, sin saberlo, que dice: la sociedad es una construcción social, la hemos hecho los seres humanos, en cada época la hacemos, así como la construimos como es, la podemos transformar. Y entonces una mayoría dijeron: voy a votar por alguien que quiere transformar, para que no le sirva solo a los ricos, sino que le sirva a todos y todas los hondureños, y en especial, como dice el Papa, y como dice el Vaticano, mejor dicho, desde los años 60, con el Concilio Vaticano II y con la Conferencia Episcopal Latinoamericana, dicen que hay que la religión, la Iglesia Católica debe tener una opción preferencial por los pobres. O sea, debe atender a todos, las necesidades espirituales de ricos, medios y pobres, pero con una opción preferencial por los pobres, que son los que más necesitan el acompañamiento de la Iglesia, según el Concilio Vaticano II, que fue en la primera mitad de los 60, si no recuerdo mal. Yo estaba en secundaria cuando oí por primera vez, y a mí me influyó,
yo, mi primera opción política, y siempre me he considerado un cristiano progresista, ¿verdad? Influido por el Vaticano II y por la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Yo fui monaguillo de la iglesia La Merced, ¿verdad?, que estaba a cargo de cura franciscano, y a mí me gustaba, y a los 13 años pensé fuertemente de hacerme sacerdote católico, y le pedí permiso a mis padres, y nos dijeron: miren, ahorita usted no sabe lo que quiere, cuando se bachillere, ahí usted va a tener libertad de escoger qué estudiar, y si quiere estudiar para cura, no nos vamos a oponer nosotros. Entonces ya cuando yo me bachilleré, que no sabía si hacerme agrónomo o hacerme sociólogo, y tuve que ir a la universidad a que me hicieran exámenes ahí para ver a qué me dedicaba, y me atendieron ahí en la universidad en orientación estudiantil, y me vinieron: mire, según todos los exámenes usted puede estudiar cualquiera de las dos carreras y le va a ir bien, ingeniería agronómica o sociología. Me dejan en lo mismo, les digo yo les digo que me aconsejen algo. Y se rieron y se vieron entre sí, Lorena Rivera y Scarlett Ney, me acuerdo, porque hicieron algo muy importante en mi vida, y ellas dijeron: ya sabíamos que nos iba a decir eso y le traemos un consejo. Estudie sociología y en cuanto pueda, cómprese una finquita y usted va a ser un hombre realizado. Y yo hice eso. Me hice sociólogo, y cuando pude me compré una finquita, y yo feliz de la vida, levantándome de madrugada a ir a chapear, a sembrar, a cultivar, a cosechar en una finquita de 7 manzanas. Feliz de la vida yo en otro país. Nos vemos mañana. Yo voy a tener abierta el aula, porque así como cuando hay exámenes en la educación presencial, uno puede levantar la mano para que, y va el profesor ahí y le contesta una pregunta, ¿verdad? Entonces yo voy a estar aquí atento para que, si tienen un dispositivo para estar contestando el examen, y tienen otro dispositivo con el cual hacerme una pregunta, entrar a esta aula y hacerme una pregunta, pues lo hagan, así lo hagan. Hasta mañana, y les deseo la mejor de la suerte. Y recuerden que en mi concepción, ya le doy la palabra a Claudia, en mi concepción mañana no solo se evalúan ustedes, sino que yo como maestro también. Claudia y Anet. El examen mañana va a ser a las 3, a la hora de la A la misma hora. Y así como son 50 minutos legales, solo 50 minutos van a tener para terminarlo. Ya revisamos con Enzo, y haciéndolo despacio, pensándolo bien, se demoran máximo 28 minutos, pero le estoy dando 50 minutos para que lo terminen, igual que una clase lectiva normal. ¿Estamos sabidos? ¿Cómo se llamaría entonces?